todas las cosas. Para entender lo que digo, parémonos un momento e imaginemos. ¿Y si nos llevásemos todo esto? Me refiero a todo, la gente, los coches y los edificios. Y no solo las cosas que hay en la Tierra, sino la propia Tierra. ¿Y si nos llevásemos los planetas, las estrellas y las galaxias? Y no solo las cosas grandes, sino también las más pequeñas, hasta los átomos de gas y polvo. ¿Y si nos lo llevásemos todo? ¿Qué quedaría? La mayoría de nosotros diría que nada. Y tendríamos razón. Pero lo raro es que también estaríamos equivocados. Lo que quedaría es espacio vacío. Pero resulta que el espacio vacío no es nada. Es algo con características ocultas tan reales como las de las cosas de nuestra vida diaria. De hecho, el espacio es tan real que se puede doblar. El espacio se puede retorcer. Y puede ondularse. Ese espacio es tan real que ayuda a dar forma a todo lo que nos rodea en el mundo y constituye el mismo tejido del universo. No se puede comprender el mundo a menos que se comprenda el espacio, porque es el propio mundo. El mundo es espacio con cosas en él. No solemos ser conscientes del espacio, pero yo le digo a la gente que los peces tampoco son conscientes del agua y están en ella todo el tiempo. El espacio en realidad no es la nada, tiene muchas cosas dentro. Cuando nos imaginamos el espacio, la mayoría imaginamos el espacio exterior, un lugar muy lejano. Pero el espacio está en todas partes. Puede decirse que es la cosa más abundante del universo. Hasta las cosas más pequeñas, como los átomos, el ingrediente básico de ustedes, de mí y de todo lo que vemos en el mundo que nos rodea, son un espacio casi enteramente vacío. De hecho, si se quitase el espacio de dentro de los átomos que componen la piedra, el cristal y el acero del edificio Empire State, nos quedaría un pedazo del tamaño de un grano de arroz, pero que pesaría cientos de millones de kilos. El resto solo sería espacio vacío. Pero, ¿qué es exactamente el espacio? Así es como el padre de la ciencia moderna imaginaba el espacio, como un escenario vacío. Para Newton, el espacio era el marco de todo lo que ocurre en el cosmos, el escenario en el que tiene lugar el drama del universo. Y el escenario de Newton era pasivo, absoluto, eterno e inmutable. La acción no podía afectar al escenario, y el escenario no podía afectar a la acción. Imaginando el espacio de ese modo, lo había hecho antes. Su escenario inmutable le permitió comprender casi todo el movimiento que vemos a nuestro alrededor, regido por leyes que pueden predecir todo, desde la forma en que las manzanas caen de los árboles, hasta la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Esas leyes funcionaban tan bien que todavía las usamos para las cosas que hacemos ahora, como lanzar satélites o aterrizar aviones. Y todas las leyes se basan en una idea radical. El espacio es real. Aunque no lo veas, lo huelas o lo toques, el espacio es lo bastante real y físico como para proporcionar un marco para ciertos tipos de movimientos, como los de esa patinadora. Newton diría que cuando gira, abre los brazos porque gira en relación a algo. Y ese algo es el propio espacio. Los filósofos estuvieron muchos años debatiendo la naturaleza del espacio. Lo que hizo Newton fue cambiar los términos del debate, y así fue esencialmente como nació la ciencia moderna. El montaje de Newton tuvo un éxito enorme. Gozó de la luz de los focos durante más de 200 años. Pero a principios del siglo XX, emergieron una serie de ideas que hicieron temblar los cimientos del escenario de Newton. Ideas concebidas por un joven empleado de una oficina de patentes suiza. ¿Cómo se llamaba? Albert Einstein. Einstein creció a finales del siglo XIX,
en el alba de la era de la electricidad. La energía eléctrica estaba iluminando las ciudades y surgieron todo tipo de tecnologías que Newton jamás pudo imaginar. Todos esos desarrollos se basaban en algo que había cautivado a Einstein desde niño: la luz. No las bombillas ni las farolas de la calle, sino la propia naturaleza de la luz. Y fue su fascinación con un extraño rasgo de la luz, su velocidad, lo que condujo a Einstein a desterrar la visión del espacio de Newton. Para ver cómo, cogeremos un taxi. Ahora vamos a unos 32 kilómetros por hora. Para ir más rápido, el conductor solo tiene que pisar el acelerador y la velocidad del taxi cambia. Se puede notar ese cambio, pero también se puede ver en el velocímetro del taxi o en esos radares de velocidad. Vale, ya puede parar. Pero imaginen que en lugar de medir la velocidad del taxi, hubiera un radar que midiera la velocidad de la luz que sale de sus faros. El radar marcaría que la luz viaja a nada menos que 1080 millones de kilómetros por hora. Cuando el taxi se empieza a mover, cabría pensar que la velocidad de la luz se incrementaría igual que la del coche. Se podría creer que el movimiento del taxi daría a la luz un empujón adicional. Pero sorprendentemente no es eso lo que ocurre. Nuestro radar o cualquier aparato que mida la velocidad de la luz siempre detectará que la luz se mueve a 1080 millones de kilómetros por hora, independientemente del movimiento del taxi. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden ser siempre las mismas todas las mediciones de la velocidad de la luz? Si corres hacia una pared, se acerca a ti más rápido que si te quedases quieto respecto a esa pared. Pero eso no pasa con la luz. La velocidad de la luz es la misma para todo el mundo. Es extraordinario. Así es como Einstein recompuso ese extraordinario rompecabezas. Sabiendo que la velocidad no es más que la medición del espacio que se recorre en un tiempo, Einstein propuso una idea asombrosa: que el espacio y el tiempo podían funcionar juntos, ajustándose constantemente la cantidad exacta para que por muy rápido que te muevas cuando mides la velocidad de la luz, siempre sea 1080 millones de kilómetros por hora. Para que esa cualidad de la luz fuera cierta, el tiempo tendría que dejar de ser absoluto y el espacio tendría que dejar de ser absoluto. Ambos tendrían que ser relativos de modo que pudieran jugar entre ellos. Si no nos resulta familiar que el tiempo y el espacio sean flexibles, es porque en la vida diaria no nos vemos lo suficientemente rápido para verlos en acción. Pero si este taxi pudiera moverse a la velocidad de la luz, sus efectos ya no estarían ocultos. Por ejemplo, si estuvieran en la esquina de una calle mientras yo paso a la velocidad de la luz, verían cómo se ajusta el espacio y mi taxi solo mediría unos centímetros de largo. También oirían mi reloj marcando el tiempo muy despacio. Pero desde mi perspectiva de dentro del taxi, mi reloj marcaría la hora normalmente y el espacio tendría el mismo aspecto de siempre. Y si mirase fuera del taxi, vería el espacio ajustarse bruscamente. Todo ello para mantener la velocidad de la luz constante. Así que con Einstein, el tiempo y el espacio dejaron de ser absolutos. En su lugar, se funden con el movimiento y forman una entidad única llamada espacio-tiempo. En manos de Albert Einstein, esa nueva visión del espacio resolvió un profundo misterio relacionado con la fuerza más conocida del cosmos: la gravedad. Newton sabía que la gravedad es la fuerza que atrae a los objetos entre ellos, y sus leyes predijeron la intensidad de esa fuerza con una precisión extraordinaria. Pero ¿cómo funciona en realidad la gravedad? ¿Cómo tira la Tierra de la Luna a través de cientos de miles de kilómetros de espacio vacío? Se comportan como si estuvieran conectadas por algún tipo de cuerda invisible, pero todo el mundo sabía que no era así. Y las leyes de Newton no proporcionaban una explicación. Einstein descubrió que no se podía arreglar la gravedad de Newton con una tirita. Había que inventar un mecanismo para ella. Había que comprenderla. Tras debatir el problema durante más de 10 años, Einstein llegó a una conclusión sorprendente. El secreto de la gravedad yacía en la naturaleza del espacio-tiempo.
era todavía más flexible que lo que había pensado. Podía estirarse como si fuera un tejido. Era una ruptura radical con las ideas de Newton. Imaginen que esta mesa es el espacio-tiempo, e imaginen que estas bolas son objetos en el espacio. Si el espacio fuera liso y llano como la superficie de esta mesa, los objetos viajarían en línea recta. Pero si el espacio fuera un tejido que puede estirarse y doblarse, resulta un poco extraño, pero observen lo que pasa si coloco algo pesado sobre el tejido extensible del espacio-tiempo. Ahora, si vuelvo a tirar, la bola recorre la hondonada creada en el tejido por el objeto pesado. Y Einstein se dio cuenta de que así es como realmente funciona la gravedad. Es la combadura del espacio-tiempo causada por los objetos que hay dentro de él. En otras palabras, la gravedad es la propia forma del espacio-tiempo. La Luna se mantiene en órbita no porque sea atraída hacia la Tierra por una fuerza misteriosa, sino porque rueda a lo largo de una curva en el tejido del espacio-tiempo que crea la Tierra. Con Einstein, el espacio se volvió no solo real, sino flexible. De repente el espacio tenía propiedades, tenía curvatura. De repente el espacio tenía una especie de geometría flexible, casi como una lámina de goma. Inauguró toda una nueva línea de pensamiento sobre la realidad para describir el universo entero. Einstein es Einstein a causa de esa observación. Donde Newton veía espacio pasivo, Einstein vio espacio dinámico. Estaba interrelacionado con el tiempo y dictaba cómo se movían las cosas. Después de Einstein, el espacio ya no pudo considerarse un escenario estático. Es un actor que interpreta un papel protagonista en la obra cósmica. Pero una cosa es considerar el espacio dinámico, activo y flexible, como un tejido, y otra que lo sea de verdad. ¿Es solo una metáfora? ¿O describe realmente cómo es el espacio? La teoría de Einstein predice que una forma de averiguarlo sería hacer un pequeño viaje hasta el borde de un agujero negro. Los agujeros negros son estrellas colapsadas, objetos enormes reducidos a una fracción de su tamaño original. La gravedad a su alrededor es tan grande que, según los cálculos de Einstein, un agujero negro giratorio puede arrastrar el espacio, retorciéndolo como si fuera un trapo. El agujero negro más cercano está a billones de kilómetros de aquí, con lo cual es un reto comprobar esta predicción. Pero a finales de los años 50, un físico llamado Leonard Schiff empezó a buscar la forma de comprobar las ideas sobre el espacio de Einstein mucho más cerca de casa. A Schiff le inspiró algo que normalmente consideraríamos un juguete infantil, un giroscopio. Pensó que si el espacio se retorcía como un tejido, un giroscopio podía permitirle detectarlo. Era una idea extraña, y escogió un lugar extraño para compartirla con el mundo. La piscina del profesorado de Stanford. Aquí, en 1959, Schiff se reunió con dos compañeros, William Fairbank y Bob Cannon. Estaba ilusionado por un anuncio que había visto de un giroscopio de alta tecnología. Aunque parecía distinto, funcionaba igual que el juguete infantil. Y allí mismo los tres decidieron poner en órbita alrededor de la Tierra un aparato similar. Normalmente el eje de un giroscopio apunta en una dirección fija. Pero si la Tierra está surcando el espacio, entonces arrastraría el eje del giroscopio con ella, alterando su orientación de modo que pudiera medirse. Era un plan brillantemente sencillo. Solo había un problema. Las teorías de Einstein predicen que la rotación de la Tierra solo retuerce el espacio en una cantidad diminuta. Es una cantidad tan pequeña que sería como intentar medir la altura de un céntimo a 100 kilómetros de distancia. El equipo pasó más de 2 años intentando averiguar cómo realizar una medición tan precisa. Por fin, diseñaron el plan de colocar 4 giroscopios que flotaban libremente en un telescopio que apuntaba a una estrella distante. Si el espacio se retorcía, con el paso del tiempo, los giroscopios dejarían de apuntar a la estrella porque se verían atrapados en el movimiento del espacio.
En 1962 solicitaron una subvención a la NASA y pidieron cerca de $1 billón para lo que sería la sonda de gravedad B. Al principio, los miembros del equipo pensaron que el proyecto duraría unos 3 años. Fueron un poco optimistas. Con un equipo siempre creciente, la sonda de gravedad B se convirtió en uno de los experimentos más largos de la historia. Pasaron una década tras otra intentando hacer realidad el objetivo original, es decir, lanzar un telescopio al espacio y fabricar unos giroscopios que se encontraban entre los aparatos más precisos jamás creados. La tecnología asustaba. Fue como poner una zanahoria delante de la mula. Siempre estábamos 5 o 10 años por detrás de lo posible, y estuvimos 5 o 10 años por detrás durante 35 años. El proyecto necesitó más de 4 décadas y $750 millones, y la NASA estuvo a punto de cancelarlo 9 veces. Finalmente, en abril de 2004, el equipo se reunió para presenciar el lanzamiento. De los 3 hombres que se reunieron en la piscina en 1959, solo uno vivió para verlo. Pude presenciarlo. Fue un momento emocionante de mi vida. Una experiencia apasionante. Salió perfecto. 10.000 cosas no fallaron. Durante más de un año, la sonda de gravedad B orbitó la Tierra mientras el equipo supervisaba nerviosamente sus movimientos, tratando de apreciar si la Tierra realmente retorcía el espacio. Al final, empezaron a llegar los datos. Y hubo un problema. Los giroscopios estaban experimentando un temblor mínimo e inesperado, y limpiar los datos costaría millones. Se estaban acabando los fondos, y parecía que medio siglo de trabajo se iba a ir al garete. Entonces, en el último momento posible, surgieron 2 fuentes de financiación adicionales. El hijo del miembro del equipo original, William Fairbank, hizo una donación, y Turki Al-Saud, un miembro de la familia real saudí, licenciado en aeronáutica por Stanford, concedió una gran subvención. Durante los 2 años siguientes, el problema de los datos se resolvió y se descubrió que los ejes de los giroscopios se movían casi exactamente la cantidad predicha por las ecuaciones de Einstein. Fue la primera vez que se pudo contemplar el efecto de Einstein, ese movimiento, a simple vista. El experimento proporcionó la prueba más sólida jamás hallada de que el espacio es algo real, una entidad física como un tejido. Después de todo, si el espacio no fuera nada, no habría nada que retorcer. Pero al mismo tiempo que Albert Einstein investigaba el espacio a la mayor escala posible, otro grupo de físicos estaba sondeando el universo a escalas extremadamente pequeñas. Y allí encontraron un reino totalmente sin cartografiar, en el que la visión del espacio de Einstein brillaba por su ausencia. Para entender lo que digo, imaginen que pudieran encoger su tamaño actual miles de millones de veces. Es el reino de los átomos y las partículas subatómicas, las piedras angulares fundamentales de todo lo que vemos. Cuando nos reducimos a ese tamaño, el mundo se rige por una serie de reglas completamente distintas, llamadas mecánica cuántica. Según esas reglas, si se intentan retirar todos los átomos y partículas, se descubre que ese espacio vacío dista mucho de estar vacío. En realidad, rebosa de actividad. Las partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada, se aniquilan rápidamente unas a otras y se esfuman. Aunque ya había una teoría que lo predecía, no fue hasta 1948 cuando un científico llamado Hendrik Casimir sugirió que aunque no pudiésemos ver esas partículas, podían causar que el espacio vacío hiciera algo que sí podíamos ver. Predijo que si se cogían 2 planchas de metal ordinarias y se colocaban extremadamente juntas, más juntas que el grosor de una hoja de papel, las partículas con ciertas energías quedarían excluidas porque en cierto modo no cabrían entre ambas planchas. Como esa actividad frenética se produce más fuera de las placas que dentro, Casimir pensó que las planchas se unirían porque lo solemos considerar espacio vacío.
Y años después, cuando se realizó el experimento, se demostró que Casimir tenía razón. En el espacio vacío las planchas se juntaban, así que a escala atómica el espacio vacío no está vacío. Está inundado de actividad que puede obligar a los objetos a moverse. Y hoy la búsqueda de la comprensión del espacio a mínima escala continúa con uno de los experimentos más caros de la historia. Esto es el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra. Y aquí, enterrado a más de 50 metros bajo el suelo, está el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador más potente del mundo. Con un coste de 10.000 millones de dólares, acelera las partículas subatómicas a más del 99,99% de la velocidad de la luz y las choca unas contra otras. En las lluvias de escombros provocadas por esas colisiones, los científicos de lugares como este han descubierto todo un zoológico de extrañas y exóticas partículas, y ahora están persiguiendo a una de las más escurridizas. Una partícula que se cree que es esencial para dar forma a todo, desde los átomos de nuestro cuerpo a las estrellas más lejanas. Si se encuentra esa partícula, redefinirá nuestra visión del espacio y culminará una búsqueda iniciada hace más de 40 años. Todo empezó en 1964, cuando un joven físico inglés llamado Peter Higgs sugirió algo sobre el espacio que era tan radical que casi le arruinó. Me dijeron que decía tonterías, que no podía tener razón. Estaba claro que no entendían lo que les decía. Peter Higgs y otros se enfrentaban al siguiente rompecabezas. Todas las partículas fundamentales del universo contienen diferentes cantidades de masa que solemos considerar su peso. Sin masa, esas partículas nunca se combinarían para formar los conocidos átomos que componen todas las cosas que vemos en el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué crea la masa? ¿Y por qué las distintas partículas tienen masas diferentes? Por mucho que lo intentase, nadie había sido capaz de responder a esa pregunta tan desconcertante. Entonces, un fin de semana, tras dar un paseo cerca de Edimburgo, a Higgs se le ocurrió una idea peculiar. Usando las matemáticas, imaginó el espacio de un nuevo modo, como si fuera un océano. Las partículas están inmersas en ese océano y ganan masa cuando se mueven por él. Para ver cómo funciona, piensen que la masa de una partícula es como la fama de un actor. Y el océano de Higgs es como los paparazzi. Algunas partículas, los actores desconocidos, se mueven con facilidad. A los paparazzi no les interesan. Pero otras partículas, las superestrellas, tienen que empujar y presionar. Y cuantas más partículas de esas luchan por pasar, más interactúan con el océano y más masa ganan. Higgs estaba convencido de que había efectuado un gran descubrimiento, pero cuando presentó su idea en una publicación del CERN, la rechazaron. Higgs no se desanimó y pulió su teoría, hasta que le ofrecieron la oportunidad de presentarla en la antigua morada de Einstein, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Allí esperaba que su idea recibiese críticas aún más duras. Iba conduciendo tan contento por la carretera y cuando vi el desvío a Princeton, me di cuenta de lo que realmente me aguardaba. Me entraron sudores fríos y me eché a temblar. Tuve que parar a un lado para recuperarme. Pero Higgs perseveró. Fue la primera de una serie de charlas que convencieron ampliamente a sus colegas de que había encontrado algo trascendente. Al final les convencí. Me pareció que había triunfado. Y disfruté las fiestas que hubo después. Hoy, la idea pionera de Higgs, llamada campo de Higgs, es crucial para nuestro entendimiento del espacio. El campo de Higgs está en todas partes. Es algo que tiene efecto incluso en el espacio vacío más vacío. Proporciona masa. Higgs tiene el mérito de haber dicho que el espacio es algo que tiene propiedades intrínsecas de las que no te puedes deshacer ni puedes neutralizarlas. El único problema es que no hay pruebas físicas de que el campo de Higgs exista. Al menos aún no. Pero en el CERN, los científicos hacen chocar las partículas
con la mayor energía posible para desgajar una pieza del campo de Higgs y producir una partícula diminuta. Es como si intentasen cortar un trocito de espacio. Creemos que si golpeamos el espacio lo bastante fuerte con colisiones del acelerador de partículas, podremos lograr que una partícula de Higgs salga del espacio vacío. Nuestra comprensión de la materia tal y como es se vendría abajo si el campo de Higgs no existiera. Creo que nadie duda de que lo veremos. Si no lo logramos, será un resultado extrañísimo. Encontrar la partícula de Higgs será un gran hito y demostrará que hasta el espacio más vacío tiene un impacto sobre la materia. Pero resulta que el espacio contiene un ingrediente mucho más escurridizo de lo que jamás imaginó Higgs. Un ingrediente que puede encerrar la clave del mayor de los misterios: el destino del universo. Es un misterio que empezó hace 14.000 millones de años, en lo que llamamos el Big Bang. En una fracción de segundo, el universo sufrió una violenta expansión y catapultó el espacio hacia afuera. El espacio lleva expandiéndose desde entonces. Durante décadas, casi todos los científicos creyeron que la expansión estaba ralentizándose gracias al tirón de la gravedad. Cuando lanzo una manzana hacia arriba, la gravedad la acaba deteniendo y me la devuelve. Igual que la manzana se para con el tiempo, el universo debería haber detenido su expansión a causa de la atracción gravitacional de toda la materia y energía hacia la demás materia y energía. Pero eso planteaba la cuestión del destino del universo. ¿El espacio se expandirá eternamente o la gravedad acabará impidiendo que el universo se expanda y provocará que se vuelva a replegar sobre sí mismo en un Big Crunch? Para resolver ese misterio, dos equipos de astrónomos se propusieron medir la ralentización de la expansión mediante una novedosa herramienta: las estrellas que estallan, que se llaman supernovas. Una supernova es una estrella que acaba su vida con una gran explosión. Son extremadamente luminosas. Pueden brillar tanto como 1.000 millones de soles. Lo genial de las supernovas es que son todas muy similares cuando explotan. Todas producen el mismo resplandor y se apagan del mismo modo. Como las explosiones son tan brillantes y uniformes, los científicos concluyeron que las supernovas podían actuar como balizas cósmicas extremadamente precisas que les permitirían rastrear la ralentización de la expansión del universo con el paso del tiempo. El problema es que las supernovas son extremadamente raras. Para encontrar las suficientes, Perlmutter pasó años llamando a astrónomos de todo el mundo, rogándoles que le dejaran usar sus telescopios. Necesitábamos los mayores telescopios del mundo y unas condiciones perfectas. Cuando había condiciones perfectas, llamaba a la gente en mitad de la noche, gente con trabajos muy serios, y le decía: sé que estás muy ocupado, pero si por casualidad puedes realizar esta observación durante media hora, nos ayudaría mucho. Cuando por fin dispusieron de suficiente información para cartografiar cuánto estaba ralentizando la gravedad la expansión del espacio, recibieron una sorpresa. Los resultados eran un poco raros. No mostraban ninguna ralentización del universo. Fue muy sorprendente. En realidad el universo se estaba acelerando. Fue como si el espacio, que creíamos que no era nada, tuviera una cierta elasticidad. Y el espacio no quiere comprimirse. Lo que quiere es expandir el universo. Parecía que el espacio cada vez se expandía más rápido. Estaba acelerando en lugar de frenar. Mi respuesta inmediata fue: tengo que averiguar cuál es el error. No puede estar bien. Pero estaba bien, y la mayoría de los científicos coincidieron en una explicación. Hay algo que rellena el espacio y contrarresta el efecto de atracción de la gravedad, que separa las galaxias y estira el tejido del universo. Esa misteriosa sustancia que rellena el universo se ha llamado energía oscura y ha puesto patas arriba nuestra concepción del universo. A lo largo de las mayores distancias, la energía oscura domina el contenido del universo y no sabemos lo que es. Si hiciésemos un estudio, un censo de toda la energía del universo,
La energía oscura constituiría el 70% del universo. Y hasta hace una década, nadie imaginaba ni que existía. Así que, en esencia, el peso del espacio vacío supone el 70% del peso de todo el universo. Es aproximadamente el mismo porcentaje de la Tierra que está cubierto de agua. Imagínense que no supiésemos lo que es el agua. Es lo mismo que nos pasa con la energía oscura. Estamos muy despistados, no sabemos explicarlo. Tenemos un sofisticado conocimiento científico de mecánica cuántica, relatividad y física de partículas que hemos desarrollado en el último siglo, pero nada de ello nos sirve para explicar la energía oscura. Y el descubrimiento de la energía oscura reservaba otra sorpresa. La idea de que el universo contenía ese ingrediente se había concebido 80 años antes. Les contaré un pequeño secreto. Aunque no la llamó energía oscura, Albert Einstein predijo hace mucho tiempo que el propio espacio ejercía una fuerza que podía separar las galaxias. Poco después de descubrir la teoría general de la relatividad, la teoría de la gravedad, Einstein descubrió que, según las matemáticas, el universo se tenía que expandir o contraer. No podía mantenerse con un tamaño fijo. Era desconcertante porque antes de conocer el Big Bang, casi todos los científicos, incluido Einstein, creían que el universo era estático, eterno e inmutable. Cuando las ecuaciones sugirieron que el universo se expandía o se contraía y no era estático como todos suponían, Einstein tuvo un problema. Así que Einstein revisó sus ecuaciones y las modificó para permitir que una especie de antigravedad infundiera al espacio una atracción hacia afuera que contrarrestase la atracción hacia dentro de la gravedad y permitiese al espacio mantenerse inmóvil. Llamó a esa modificación constante cosmológica. Añadir la constante cosmológica salvó sus ecuaciones. Pero lo cierto es que Einstein no tenía ni idea de si esa atracción hacia afuera, esa antigravedad, realmente existía. La introducción de la constante cosmológica por parte de Einstein fue una solución poco elegante para encontrar lo que buscaba, un universo estacionario. Creó la teoría de la antigravedad, que dice que la gravedad a veces actúa de forma que no atrae a las cosas, sino que las separa. Igual que una lucha entre dos titanes, la constante cosmológica y la atracción de la materia ordinaria podían mantener el universo controlado y estático. Pero unos 12 años después, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo no es estático. Se expande debido a la fuerza explosiva del Big Bang hace 14.000 millones de años. Eso implicaba que ya no hacía falta alterar las ecuaciones originales de Einstein. Y de repente, desapareció la necesidad de la constante cosmológica. Gracias. De nada. Se cree que Einstein dijo que había sido su mayor metedura de pata, pero resulta que tras el reciente hallazgo de que la expansión del universo se está acelerando, los científicos están convencidos de que hay algo en el espacio que separa las cosas. Así que 70 años después, la mayor metedura de pata de Einstein podría ser uno de sus mayores aciertos. Fue algo que no se le había ocurrido a nadie. Y puede que la constante cosmológica de Einstein sea la clave para comprender la expansión del universo tal y como la conocemos hoy. Aunque nadie sabe lo que es la energía oscura, plantea una posibilidad asombrosa e inquietante. Einstein imaginó que la fuerza de la antigravedad era constante. ¿Pero es la fuerza de la energía oscura constante? ¿Y si cambia con el tiempo? La respuesta podría echar por tierra todo lo que sabíamos sobre el destino del cosmos. En este momento, todo lo que hay en nuestro mundo, desde las moléculas que componen mi cuerpo hasta las que componen la Luna, se mantienen unidas por fuerzas que superan la atracción hacia afuera de la energía oscura. Por eso no vemos las cosas expandirse en nuestra vida diaria. Pero esa situación podría no durar siempre. Una posibilidad es que la energía oscura continuase separando las galaxias cada vez más, hasta que al final estuvieran tan separadas que el universo se convertiría en un lugar frío, oscuro y solitario.
Otra posibilidad sería que la fuerza de la energía oscura se incrementase con el tiempo y se volviera tan fuerte que desgarrase todo, desde el interior de las galaxias, desde las estrellas y los planetas, a todos los tipos de materia. Si la energía oscura crece con el tiempo, al final hasta los átomos se desgarrarán. Si hay energía oscura suficiente entre los núcleos y los electrones para desgarrar el espacio. El Big Rip. Pero por lejos que hayamos llegado, el viaje que se inició con la visión de Isaac Newton del espacio como un escenario, todavía no ha terminado. A medida que examinemos más a fondo el tejido del universo, tal vez nos encontremos con más sorpresas de las que jamás imaginamos. Piensen en mí, por ejemplo. Parezco real, ¿no? Bueno, sí. Pero están surgiendo nuevas y sorprendentes pistas de que todo, ustedes, yo e incluso el propio espacio, puede ser una especie de holograma. Es decir, todo lo que vemos y experimentamos, todo lo que consideramos la realidad tridimensional conocida, puede ser una proyección de información almacenada en una fina y distante superficie bidimensional. Igual que la información de este holograma está almacenada en esta fina lámina de plástico. Estamos familiarizados con los hologramas gracias al símbolo de seguridad que aparece en casi todas las tarjetas de crédito. ¿Pero el universo es un holograma? Es una de las revisiones más drásticas de nuestra visión del espacio y de la realidad jamás propuestas. Y la prueba procede de uno de los dominios más extraños del espacio, los agujeros negros. Cuando era un físico más joven, pensaba que cualquier físico que dijera eso estaba completamente loco. Podemos imaginar lo siguiente. Si cojo mi cartera y la lanzo a un agujero negro, ¿qué pasaría? Antes pensábamos que, puesto que nada, ni siquiera la luz puede escapar de la inmensa gravedad de los agujeros negros, perdería mi cartera para siempre. Pero ahora parece que no es del todo cierto. Hace poco, unos científicos que estudiaban los cálculos matemáticos de los agujeros negros efectuaron un curioso hallazgo. Aunque mi tarjeta desapareciera en el agujero negro, una copia de la información que contiene quedaría guardada en la superficie del agujero negro, del mismo modo que la información se archiva en un ordenador. Así que al final mi cartera existiría en dos sitios. Habría una versión tridimensional perdida para siempre en el agujero negro y una versión bidimensional que permanecería en la superficie como información. La información del contenido de todo lo que cae en el agujero negro puede quedar reflejada en el exterior del agujero negro. Y la idea es que se puede captar lo que pasa en el interior del agujero negro basándonos únicamente en su exterior. Y en teoría, podría usar la información del exterior del agujero negro para reconstruir mi cartera. Y esto es lo más sobrecogedor. El espacio del interior del agujero negro se rige por las mismas reglas que el espacio del exterior del agujero negro o de cualquier parte. Y si un objeto del interior de un agujero negro se puede describir a partir de la información de la superficie del agujero negro, podría ser que todo lo que hay en el universo, desde las galaxias y las estrellas hasta ustedes y yo, e incluso el propio espacio, no fuera más que la proyección de información almacenada en alguna superficie bidimensional distante que nos rodea. En otras palabras, lo que experimentamos como realidad tal vez no sea más que una especie de holograma. ¿El mundo tridimensional es una ilusión? ¿Igual que un holograma es una ilusión? Tal vez. Me inclino a pensar que sí, que el mundo tridimensional es una ilusión y que la verdadera realidad es una realidad bidimensional en la superficie del universo. Es una idea tan nueva que los físicos todavía se esfuerzan por entenderla. Pero si es verdad, igual que Newton y Einstein cambiaron por completo nuestra visión del universo, puede que nos encontremos al borde de una revolución aún más dramática. Porque algo que forma una parte tan vital de nuestras vidas diarias, el espacio, sigue siendo una especie de extraño. Nos rodea a todos, pero aún estamos muy lejos de desenmascarar su verdadera identidad. Puede que tardemos 100 años o tal vez 1000, o puede que lo consigamos mañana. Pero cuando resolvamos ese misterio,
daremos un paso de gigante hacia el completo entendimiento de la estructura del cosmos.